¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Mi estimadísimo Rodrigo, mis estimadísimos Facebook videntes, pues feliz, feliz, tenemos un programa con un gran ejemplo deportivo, con un bueno, con un medallista olímpico, ¿no? Un ciclista. Ya verán, excelente historia que tenemos por delante. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida, a nombre de Deporte UNAM, a José Manuel Yoshimatsu Sotomayor. Ya lo decía Luis, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, para que nos platique su semblanza y nos aporte su sapiencia y su conocimiento. José Manuel Yoshimatsu, bienvenido. Es un gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues para aprovechar de la mejor manera posible el tiempo para este programa, nos gustaría iniciar, como ya es una costumbre, en estos programas de Semblanza Deportiva con todos nuestros invitados, que nos platiques, por favor, cómo fue la infancia de Manuel Yoshimatsu, dónde naciste y cómo fueron tus primeros años de vida. Sí, bueno, yo nací en la ciudad de Puebla, Puebla, un 10 de mayo de 1962. Mi mamá ese día era un jueves, como era el Día de las Madres, mi padre se fue a visitar a mi abuela en Orizaba y la dejó sola y mi mamá estaba embarazada ya por nacer yo y se fue al cine con su hermana. Y cuando llegó al cine Variedades, que era el cine allá en Puebla, mi tío era el gerente del cine y le dijo, oye, Lodia, ¿qué haces aquí con esa barriga? Dice, mira, ¿cómo estás? Hay mucha gente, te vayan a apretar, mejor regrésate a tu casa. Se regresó a la casa y entrando le empezaron los dolores, y entonces le hablaron a la partera, fueron por la vecina que era partera, mientras llegaba la ambulancia, y bueno, pues ahí nací en mi casa, en la casa de mis padres, Oh. este, y pues me considero que vengo de una familia muy humilde en el sentido económico, pero de un gran corazón. Y gracias a Dios pude nacer bien. Mi mamá se complicó un poco en el parto, pero ya en el hospital tuvo la ayuda de los médicos y bueno, todo estuvo bien, ¿no? Fue una anécdota muy chistosa. Casi nazco En el en el cine. cine, pero bueno, llegué ahí a nacer en la casa, después estuve en el hospital. Y junto conmigo fue mi hermana la mayor y otros tres hermanos que tengo, somos cinco. Ok. Después mis padres se mudaron de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México y bueno, los tres primeros nacimos en Puebla y los últimos dos nacieron en la Ciudad de México, los últimos dos hermanos. Y transcurrió nuestra infancia normal, bueno, yendo a escuelas públicas. Me acuerdo que iba en la secundaria eh, pública 129 en la colonia eh, Casas Alemán. Estaba cerca de mi casa, me iba caminando. Y en esa secundaria, a los 12 años, cuando entrabas, te hacían un examen para ver en qué prueba, o sí, en qué prueba deportiva podías representar a la secundaria, ¿no? Tenían un programa bastante bueno, se me hace, y bueno, pues empecé yo, quería ser portero, y bueno, pues obviamente no paraba mucho porque era medio chaparrito, pues lo sigo siendo. Después me metieron al básquetbol, al voleibol, y pues tampoco quedé en ningún deporte. Y
Y lo digo porque tenía ese deseo de estar en un deporte, porque cuando fueron los Juegos Olímpicos del 68, ya estábamos en la Ciudad de México, mis padres me llevaron a ver los entrenamientos de los deportistas y en eso una de las visitas fue el velódromo. Vimos los entrenamientos y me llamó mucho la atención, no el ciclismo, sino realmente los colores de lo que es ser deportista olímpico, ¿no? Venir de otros países, participar, todo este movimiento internacional, eso fue lo que me llamó la atención. Y entonces cuando llegué a la secundaria y había selección de equipos, yo dije, pues de aquí puedo empezar este sueño que tengo de ser olímpico. Y bueno, pues pasé por el atletismo, tampoco quedé, pasé por la gimnasia, más o menos ahí me escogieron, pero al final al final ya no quedé en ninguno de los equipos, de todos los equipos que había representativos en la secundaria, ninguno quedé. Y me dijo la maestra a mí y a otros 4 deportistas, 4 amigos que teníamos, nos dijo, ustedes son tan malos para el deporte que me van a ayudar a pasar educación física cargando balones y redes y tomando tiempos a sus compañeros, ¿no? Okay. Entonces, en ese momento llegué a mi casa muy triste y llorando. Le dije a mi mamá, creo que no voy a ser deportista olímpico porque dice la maestra que no soy bueno para nada, no para ningún deporte. Mi mamá muy tranquila me dijo, tú tranquilo, tú sigue jugando, sigue divirtiéndote. Y lo que nos gustaba mucho a mis hermanos y a mí era jugar béisbol. Y mi papá nos quería meter ahí en la Liga Maya, la que está cerca de la San Juan de Aragón. Nosotros vivíamos en esta colonia. Okay. Y entonces todos los domingos íbamos a jugar ahí al parque de San Juan de Aragón, a aventarnos la pelota. Y un domingo hubo una competencia promocional de ciclismo que hacía la delegación Gustavo Amadero. Entonces, mi papá nos preguntó, ¿quieren participar? Y le dijimos que sí. No sabíamos, nunca habíamos visto una carrera, ni de qué se trataba. Entonces fuimos a la casa, trajimos la bici que teníamos para los mandados y con esa bicicleta empezamos, ¿no? Como éramos 4 hermanos y una sola bicicleta, solamente participamos 2, que era mi hermano Germán y yo. Germán quedó en segundo lugar y yo también quedé en segundo lugar. Y esa vez me dieron un cartón, un diploma de cartón, perdón, muy sencillo, decía Delegación Gustavo Madero, diploma, otorga A, y ya le pusieron mi nombre, mal escrito, por cierto. Pero ese papel, ese diploma, a esa edad, a los 12 años, significó mucho para mí. Significó mucho. Dije, bueno, después de tantos fracasos, porque ya también habíamos ido a una escuela de natación y no era bueno, ya había pasado por muchos deportes y la verdad todos eran bastante malitos, pero cuando me subí a la bicicleta, algo sentía, mis piernas iban tan rápido, de manera natural, que nunca lo había sentido y que me daba cuenta que era mejor que los demás, ¿no? Y entonces a partir de ahí dije, pues de aquí soy, ¿no? Estuvimos yendo casi todos los domingos a participar en estas competencias hasta que eso fue a principios de año. A finales de año llegó la Liga de Ciclismo Infantil con los equipos. Venía el equipo de la UNAM, del Poli, había muchos equipos en ese entonces. Y el vicepresidente de Pumitas, el señor Guillermo Gutiérrez, era amigo de mi papá. Lo conocía desde hace años porque mi papá también fue ciclista y lo había entrenado a este señor, y este señor, bueno, pues ahora tenía un hijo que se llama Guillermo Gutiérrez también. Y le dijo, Manolo, ¿por qué no traes a tus hijos a Pumitas para que también participen aquí? Y le dijo, oh, sí, muchas gracias. Mi papá ya había comprado otra bicicleta, teníamos 2. Entonces era una bicicleta para 2 hermanos y otra bicicleta para 2 hermanos. Y el señor tenía más recursos y bueno, pues, dijo, yo tengo otras bicicletas que ha dejado Guillermo, mi hijo, creo que le pueden servir a tus hijos más chicos, ¿no? Y ya juntamos las 4 bicicletas y ya después, al siguiente año, empezamos a participar con el uniforme de Pumitas, ¿no? Y a partir de ahí fue como de esos amores a primera vista, el traer la camiseta de la UNAM
para mí representaba, no sé, un gran cariño. La gente realmente que participaba por la UNAM era gente buena, gente noble, y nos fueron ayudando mucho a mi papá y a nosotros. Después yo de la categoría de infantiles pasé a la juvenil, que era 15 y 16 años, la juvenil B, y luego juvenil C, 17 y 18, pero empezamos con los 15 años. Y ahí tenía un entrenador que era Fernando Sosa, y también estaba Luis Bellicaña, también estaba Jan Also. Esos eran los entrenadores de ese entonces. Y el ciclismo me gustaba mucho la UNAM, porque el ciclismo de la UNAM era estudiantil y ciclismo de pista. A diferencia de otros equipos, el ciclismo de la UNAM se enfocaba más a que estudiaras y a que hicieras ciclismo de pista, porque solamente tenías que entrenar hora y media. Por ejemplo, nos contábamos los viernes, todo el equipo, en el velódromo olímpico. Y era un ambiente de jóvenes estudiantes, de jóvenes de preparatoria, de jóvenes de la universidad, muy diferente al de los equipos profesionales que había en el ciclismo, ¿no? Gente de escasos recursos, de escasa educación, pero eran muy buenos, ¿no? Para la resistencia. Y aquí el equipo de la UNAM eran puros velocistas, ¿no? Y me gustaba correr en el velódromo, me gustaba este ambiente, y le fui tomando mucho cariño a las pruebas de pista, y también la verdad es que me ayudó mucho los entrenadores que teníamos. Y de ahí competí de los 12 años, perdón. Sí, te escuchamos, ahí estás. ¿Sí? Perfecto. De ahí, a los 16 años fui campeón ya nacional, perdón. Me está dando una llamada de alguien. Fui campeón nacional a los 16 años, y a los 17 años ya fui seleccionado nacional, y a los 18 años, perdón. Sí, no te preocupes. Estoy tratando de apagar el teléfono, pero no puedo. Oye, a ver, si quieres, en lo que ves un segundo tu pantalla, hacemos rápidamente una recapitulación de lo que nos has contado hasta ahorita. Naciste en la ciudad de Puebla, la fecha es sumamente emblemática, un 10 de mayo Sí. del año del 62. El cambio familiar de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México. Te toca vivir siendo muy niño, tenías 6 años, escasos 6 años, cuando fueron los Juegos Olímpicos de México en 1968, y nos contabas esta anécdota de la visita al velódromo olímpico y cómo llamó tu atención todo ese colorido y la fiesta olímpica. Me imagino que como a pesar de tu corta edad, pues todo lo que encerraba el que los Juegos Olímpicos fueran un evento de esa magnitud en la Ciudad de México, que le has de haber seguido el paso a las figuras de aquellos Juegos, al Sargento Pedraza, a el Tibio Muñoz, en general a todos los deportistas y medallistas que tuvo nuestro país en aquellos Juegos, y cómo poco a poco, al paso de los años, eso llamó tu atención. Tú sabías que querías practicar un deporte, lo intentaste en las disciplinas, vamos a llamarlo tradicionales, el básquetbol, el voleibol de sala, el fútbol. Por ahí hay una anécdota también de un día que fallaste un gol, prácticamente ya cantado y hecho, y tu coraje y tu frustración fue así muy grande, y dijiste, no sirvo para este deporte tampoco. Me parecía muy cruel la visión de la maestra en la escuela, que dijo que no servían para ningún deporte, el que los llevara a tu papá a practicar béisbol, a ti y a tu hermano, y cómo pues de pronto las casualidades que ocurren en la vida de las personas, el haber estado presente en el lugar sin proponérselo, y al haber atestiguado esa
vuelta ciclista o ese domingo de ciclismo en el lugar en el que estabas, y pues cómo eso llamó poderosamente la atención, la suerte, si se puede llamar de esa manera, o el que tu papá conociera a esta persona, al señor Contreras, y cómo se fue dando ya en automático tu acercamiento a la bicicleta. Para muchos la bici es como un hobby y terminó siendo tu pasión, terminó siendo el deporte que cuando niño te propusiste ser un atleta o un deportista olímpico y acudir a unos Juegos Olímpicos, pues fue el medio que te llevó precisamente a cumplir ese sueño, ¿no? Entonces, esas casualidades que tiene uno en la vida. Estábamos ya en la etapa de cómo se da la invitación a la Escuela de Pumitas, de Ciclismo de Pumitas de la Universidad Nacional, y pues cómo también te contagiaste de ese ambiente, sin ser a lo mejor alumno de la universidad, pero de ese ambiente universitario, ¿no? De ese ambiente, siendo todavía muy joven, estudiante entre la secundaria y la preparatoria, el bachillerato. Y ya estábamos en la etapa de los 16, 18 años en donde llegaste a ser campeón nacional juvenil, ahí nos quedamos. ¿Qué vino Exacto. después? Porque ya estamos cerca de los 18 años, 16, 18 años. Tenías 22 años cuando fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿no? Entonces, Así es. platícanos cómo fue el camino para llegar a Los Ángeles en 1984. Y ya más adelante nos platicarás cómo fue que obtuviste esa medalla. Pero cómo fue esa parte juvenil de tu trayectoria que te hizo prepararte y poder llegar a acariciar ese sueño de poder estar en los Juegos Olímpicos. Sí, te remarco este tiempo de la UNAM, Sí. y lo vuelvo a repetir porque en México es muy común que los ciclistas o a todos los papás les guste que sus hijos compitan en la ruta, ¿no? Porque estaba la Vuelta a México, estaba la Vuelta a la Juventud, eran eventos muy importantes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la pista no era tan importante, ¿no? Había pocos eventos, no había como ahora Copas Federación, Copas Internacionales, no había tanto como eso. Sin embargo, era para mí lo que se me daba muy bien la pista, y el segundo equipo, bueno, uno de los equipos más fuertes que había a nivel nacional era también el del Poli, ¿no? El del Politécnico Nacional y el equipo de Jalisco. Entonces, esa rivalidad entre la UNAM, el Poli y Jalisco era muy fuerte en estos tiempos de los 80s. Y yo me acuerdo mucho ver correr a Fernando Sosa, que fue mi entrenador, y me inspiraba su manera de correr, no con la fuerza, sino con la cabeza, ¿no? Era una persona muy inteligente, y cuando nos entrenaban para que fuéramos estratégicos, usáramos la estrategia. Y ese tiempo de juventud de los 15 a los 18 años aprendí eso, ¿no? Aprendí a que cuando uno compite, tienes que tener esa apertura mental para ver qué es lo que está pasando en la carrera y cómo te vas a desarrollar. Entonces, a los 16 años fui campeón nacional, a los 17 fui seleccionado nacional para competir en el Campeonato Mundial de Buenos Aires, Argentina, en el 79. Y esa fue mi primera participación internacional, y en la carrera de puntos, ¿no? Y arrancamos la competencia, me sentía muy bien, iba en el tercer lugar, sentía una emoción y una vibra de estar representando a México por primera vez, y en la prueba que en juveniles en México yo la dominaba, ¿no? Y me sentía muy, muy bien, y de repente pasó lo que pasó muchas veces en mi carrera deportiva, es un accidente adelante, el japonés que venía delante de mí golpea con la rueda delantera la trasera del que iba adelante, se le voltea el manubrio, se cae exactamente de enfrente de mí. Y cuando tú vas en la pista con estas bicicletas que no tienen frenos ni cambios, no te puedes mover a ningún lado más que estrellarte de frente, ¿no? Salí volando,
la bicicleta se dobló y cuando me paré y quería seguir, ya no podía porque nomás traía una bicicleta, ¿no? Estaba doblada. Y ya, generalmente siempre el equipo de México viaja con muy escasos recursos. Son pocos los países que viajan con un equipo completo, como son los países que dominan el mundo, ¿no? Italia, Francia, Gran Bretaña, todos esos países pues, dan mucho material. Yo nomás traía esa bicicleta y ahí se acabó mi mundial, ¿no? Regresé triste a México y después nos llevaron, el siguiente año, el Campeonato Mundial Juvenil iba a ser en México. Lo había pedido el presidente de la federación, Raúl Hernández, en ese momento, y a los mejores 4 juveniles que había en México nos llevaron a competir en Italia, nos llevaron a competir previo a este campeonato mundial que era en octubre del 80. Fuimos 3 corredores y yo a Italia, Polonia, Alemania, Checoslovaquia, una gira bastante bien preparada, donde aprendimos mucho y la preparación fue bastante buena. Regresamos a México, terminar la preparación y a presentarnos en este campeonato mundial juvenil en 1980. Y yo no era el mejor juvenil que había en México, había otro que se llama Martín Echegaray. Él había ganado las últimas carreras en ruta y en pista, era un tipo excepcional. Y a la hora de competir, los nervios le ganaron, ¿no? Había 2 grupos de competidores y de cada grupo tenían que pasar los 12 mejores de cada grupo. Él no pasó a la final, yo sí pasé. Y ya en la final, pues también me sentí muy bien, supe correr y terminé en tercer lugar, ¿no? Gané por primera vez una medalla de campeonato del mundo para juveniles, ¿no? Ningún mexicano antes que yo había estado en un podio mundial. En 1980, a los 18 años, y después ya pasé a la categoría elite, que era de 19 en adelante, ¿no? 1980, año de los Juegos Olímpicos de Moscú. Exacto. ¿Tú te visualizabas más adelante? Antes de ese mundial, como fue en octubre, yo quería, y me sentía muy bien, quería estar en la selección nacional para los Juegos Olímpicos del 80. Me dijeron, no, aguántate, usted va a competir el Mundial Juvenil, usted ahí se queda, ¿no? Okay. Y estaba así medio frustrado y todo eso, pero bueno, al final me quedé y bueno, pues logré esta medalla mundial y para mí fue como la segunda etapa de mi vida deportiva, porque después de ahí el señor Jacinto Benotto le habló a mi papá, fuimos a verlo y ya me ofrecieron una beca, me ofrecieron bicicletas nuevas. Antes yo corría con bicicletas de la UNAM prestadas y cuando estuve en selección nacional me prestaban una bicicleta del Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Pero cuando ya fui semiprofesional y ya competía por el uniforme de Benotto, sí. Ya mi bicicleta fue hecha, el cuadro era un cuadro italiano, ya las refacciones, todo era italiano, ya todo venía de Europa y me acuerdo que fue una sensación de ver estas bicicletas, decir, wow, esto es un sueño para mí. La primera noche que las llevé a mi casa, las puse en mi cama, ¿no? Estaban acostadas. Yo no me quería ni acostar, que duerman las bicicletas mejor que yo. Fue algo espectacular eso. Claro. Y en el camino de los 18 años a los 22, no fue fácil, fue complicado porque ahorita te puedo hablar como de resultados y de resultados positivos y de que gané una medalla en el Campeonato Mundial Juvenil y después me estuve preparando para estos Juegos Olímpicos, ¿no? Y parece que todo es color de rosa, pero atrás de eso
Me acuerdo cuando a los 15 años, cuando estaba en el equipo de la UNAM, mi primer año de juvenil, hicieron una selectiva en la UNAM para ver quién iba al campeonato nacional. No habíamos tantos corredores en la UNAM que tenían que seleccionarlos. Pero antes de eso, 2 meses antes, en una carrera en el autódromo, íbamos compitiendo y ya ves que hay canchas de fútbol a los lados de la recta de la principal recta hacia la meta. Sí. En esa cancha alguien tiró a gol y el balón pasó por arriba, el balón cayó a la pista cuando nosotros íbamos pasando y el balón me dio en la cara, ¿no? Perdí el conocimiento, me pegó, caí, perdí el conocimiento y cuando desperté estaba en el hospital con el brazo fracturado, ¿no? Con la clavícula fracturada. Y yo dije, bueno, yo me tengo que reponer porque ya viene el Nacional Juvenil y era así como que mi máximo estar ahí. Y entrenaba, me acuerdo, enyesado y la bicicleta, mis hermanos la agarraban para yo pedalear en el rodillo para arrancar y ya después que podía yo solo ahí me quedaba, ¿no? Wow. Para no perder la condición. Y estaba loco, o sea, amaba la bicicleta. Y ya 15 días antes de ir al Nacional y apenas con 3 semanas de haberme caído, nos hacen una prueba todos ahí en el velódromo. Los de la UNAM dicen, una vuelta detenida van a hacer, ¿no? Entonces, cuando te paran en el velódromo y arrancas de cero, sí ves a estos velocistas que arrancan así durísimo y son unos tipos grandísimos, ¿no? Haces mucha fuerza jalando el manubrio para poder arrancar. Cuando jalé, se volvió a tronar la clavícula. Ya me acuerdo que algo tronó, me hice a un lado, me agarraron y ya pues otra vez se volvió a romper la clavícula, ¿no? De ahí me fui al hospital otra vez y me volvieron a conectar la clavícula, me operaron y se acabaron los nacionales. Y entonces lloraba tanto y todo que el entrenador dijo, bueno, te vamos a llevar al nacional solo porque le has echado muchas ganas. Y me fui a nacional vendado y como era mi primer nacional juvenil, en la UNAM no perdonan las novatadas, ¿no? Y entonces el equipo ahí de juvenil, los mayores pues eran unos pasados y también pasaron por mí, ¿no? O sea, dijeron, aquí vamos a apelar al que son su primer nacional. Y también pues me pelaron, ¿no? Era una tradición muy chistosa de la UNAM, que también esa tradición se hacía en la selección nacional. Cuando llegas a la selección nacional también te decían, es tu primera vez que te concentran, te rapan, ¿no? Me acuerdo que fui a Buenos Aires a mi primer mundial, todo rapado, así usado, me metieron tijeras por todos lados. Los que ya tenían experiencia tenían el derecho de darte un tijeretazo, ¿no? Y dejarte pues, todo, parecías loco. Y no te podías pelar completo, ¿no? Tenías que tener el honor de andar así como con cabeza de loco, ¿no? Tuve esa fractura, tuve otra caída y lo más chistoso que me pasó entre los 18 y los 22 es que el presidente de la federación que estaba en ese momento decidió que México no era una potencia en el ciclismo de pista y solamente iba a llevar representantes en ruta, en los 100 kilómetros por equipos, que eran 4 corredores, y el equipo de ruta, que eran 3 corredores. Entonces, yo le dije, oiga, pero pues yo soy corredor de pista. Me dijeron, sorry, ¿quieres ir a los Juegos Olímpicos? En ruta, ¿no? Y mi primer competencia de preparación en el 84 fue la Vuelta a Cuba. Y nos llevaron 2 equipos de 6 corredores, íbamos 12 corredores. De esos 12 iban a sacar 3 para ir a los Juegos Olímpicos. Y esta era la primera competencia de preparación de la preselección que había. Y el único requisito que tenías para pasar esta prueba era que la terminaras, la Vuelta a Cuba.
Sí, imagínate, un corredor que yo era un corredor nato de pista, jamás había competido en vueltas ciclistas y me mandaron allá. Al sexto día ya no pude continuar, pues me enfermé del estómago, pero además las subidas eran muy duras, no las aguantaba y abandoné, ¿no? Y obviamente cuando llegué a México me dijeron, bueno, pues muchas gracias, se le acabó tu oportunidad, aquí llegaste, ¿no? Y en ese tiempo tenía un entrenador que trabajaba en promoción deportiva del Distrito Federal. Y él fue el que me ayudó junto con otros entrenadores a seguirme entrenando, ¿no? Me dijeron, bueno, pues ahorita hay que recuperar esta enfermedad, hay que recuperar esto, y vamos a hacer una base primero. Y la última selectiva que había dicho la federación para ir a los Juegos Olímpicos era la Vuelta de Baja California, que era en mayo y los Juegos Olímpicos eran en julio. Ellos siguieron concentrados, siguieron trabajando la preselección con 11 ciclistas, 12, y yo entrenaba solo, ¿no? Y mi papá tenía un compadre en Tlaxcala. Me fui a vivir allá a Tlaxcala, solo, ahí entrenaba y me encontraba algunos ciclistas ahí de Tlaxcala y con ellos salía todos los días y hice una preparación solo en contra como de la federación y nos juntamos otra vez en mayo, ¿no? En esta vuelta de Baja California y en las primeras etapas me fue bien y faltando 2 días yo era el líder de la competencia, ¿no? Había corredores profesionales de Estados Unidos, estaban todos los de México, estaba Raúl Alcalá, estaba Sí. Rosendo Ramos, Bernardo Colex, toda la crema innata del ciclismo estaban atrás de mí, yo era el líder y obviamente la prensa me preguntaba, ¿qué está pasando? Porque tú eres el que está de líder en esta carrera, faltan 2 días y no eres parte de la selección. Le digo, bueno, pues es que así es la federación, ¿no? Y entonces, desde ahí aprendí algo que me avergüenzo, de a veces no pensar lo que decía, ¿no? Y le tiraba a la federación y le tiraba al Comité Olímpico y le tiraba a quien sea porque me caían mal, ¿no? Simplemente porque no estaba acorde con lo que decía. Sin a veces pensar lo que decía y creo que eso no me ayudaba mucho, ¿no? Los federativos estaban en mi contra, pero los resultados eran lo que me ayudaba y entonces la prensa se ponía de mi lado y les tiraba, ¿no? Al final acabé en segundo lugar en esta vuelta, solo me ganó Bernardo Colex y el presidente de la federación me dijo, bueno, ya tienes tu lugar para Los Ángeles 84, felicidades, eres parte de los 3 que van a competir en ruta en mayo. Y le dije, oiga, se la cambio por la pista, ¿no? No me puede dar ese lugar que tengo. Un 2 por 1. Me lo cambia para la pista y ahí le dejo el lugar para la ruta porque pues a mí la ruta no me interesa. Claro. ¿De veras? Así como de veras, vas a cambiar un lugar de la ruta que todo mundo soñaba por estar en la ruta para ir a la pista. Le dije, sí. Digo, porque yo todo el tiempo he entrenado para ser corredor de pista y ya tuve una buena experiencia en los mundiales juveniles. Quisiera participar, mi sueño es participar en los Juegos Olímpicos en pista. Y solo así me dejaron, ¿no? Es como, hace poco veía las declaraciones de Paola Espinosa, de que decía que la querían hacer competir en otra prueba, y la otra mexicana también de pista, que era subcampeona del mundo y que también no la dejaron ir. Y digo, me suena, ¿dónde he oído eso? Parece que el deporte de México no evoluciona, ¿no? Oye, Cíclico, Manuel, ¿no? ¿y cómo es que se da ya todos estos altibajos, la lesión de la clavícula?
A la par de eso, nos platicabas antes de entrar al aire, antes del año de los Juegos Olímpicos, pudiste ingresar a estudiar una licenciatura en la UNAM, en la Así es. entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón. Estuve en la ENEP Aragón del 82 al 83. En ese tiempo que también competía, también trataba de estudiar y, y había una carrera que me apasionaba desde joven, que era, bueno, me ha gustado siempre dibujar, me gusta como la arquitectura y todo eso. Y entonces pensé, dije, bueno, la arquitectura es muy complicado, mucho tiempo, no lo voy a poder combinar con el ciclismo, ¿qué será? ¿Qué será? Y ya me enteré de que había diseño industrial y había, la verdad, muy buenos maestros en la ENEP Aragón, y estudié los 2 primeros semestres. De hecho, el segundo semestre terminé con 10 en la carrera de diseño industrial. Diseñé un aparato que era para desarrollar el aparato psicomotriz de niños de 3 a 5 años. Ese era el tema. Y mi diseño fue una especie como de casita que por un lado tenía una parte donde te trepaban los niños y por otra entrabas como un túnel, bajabas a una resbaladilla y cada cara tenía un color, pero entonces estos colores al juntarse eh, combinabas un rojo con un verde y el resultado era este color, ¿no? Y así cada cosa tenía algo, porque un motivo, ¿no? Y los maestros me dijeron, muy buen diseño, deberías de patentarlo, deberías de seguir porque tienes talento natural para el diseño industrial. Y lo amaba, para mí era lo mejor que había en la vida. Pensaba hasta dejar el ciclismo por el diseño industrial. Y entonces terminé mi segundo semestre y fue cuando empezaron a hablarnos del Comité Olímpico para traernos, porque nos quedaron falta un año para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, es tiempo completo, tienen que estar aquí viviendo de tiempo completo, no pueden estudiar, no pueden hacer nada. Entonces hablé con mis papás y les dije, oigan, ¿qué hago? Porque el diseño me encanta. Tengo unos profesores ahí en la UNAM bastante buenos. 2 habían estudiado en Milán, en Italia, y eran diseñadores muy, muy buenos. Chavos con mucha capacidad para enseñar y para motivarnos. Y era una carrera de mucha motivación. Estaba empezando en México en esos años. Yo estaba enamorado de eso y me costó trabajo, la verdad, salirme y solo quedarme en el ciclismo. Sentí como un vacío en mi cuerpo porque era una pasión muy grande, ¿no? Y entonces ya me dediqué todo este tiempo después solo al ciclismo. Y platícanos, teniendo ya el boleto para Los Ángeles 1984, platícanos lo que ocurrió aquel viernes 3 de agosto de 1984. Recuérdame, ¿era el velódromo de la Universidad de No, era el velódromo Domínguez Hills. Domínguez Hills? Y nosotros estábamos en la Universidad del Sur de California. Ahí era la villa, ¿no? En la villa, esa fue la villa, la Universidad del Sur, los dormitorios que tenía la Universidad del Sur de California. Sí. Ahí estaban. Y de ahí de la universidad hasta Domínguez Hills, que es otra ciudad, pues eran más o menos como en viernes, casi hacías una hora manejando, ¿no? Sí. Bueno, se tardaba una hora los autobuses que nos llevaban de la villa, ¿no? Autobuses que iban escoltados y había mucha seguridad. Y entonces, antes de llegar a la villa, yo me acuerdo que por estar entrenando aparte y por estar entrenando solamente en pista, la selección de ruta llegó al Comité Olímpico y fueron ese día a escoger sus uniformes y todo. Y les dieron los uniformes a su medida y todo, ¿no? Yo, en ese momento, yo estaba en California compitiendo unos criteriums. Esa era mi última preparación para los Juegos Olímpicos. Unos criteriums, se llama criteriums a los circuitos que miden menos de 1 milla y que solamente la carrera dura
máximo 1 hora y media. Entonces se parece mucho a las carreras de pista y aquí en Estados Unidos son muy populares. Entonces fui a correr la Santa Bárbara Grand Prix, que eran 14 circuitos, y yo estaba allá. Entonces ya no llegué aquí al abanderamiento, ya no estuve en todo esto, y me llevaron una maleta ya con mi nombre. La selección de México llegó directamente junto con toda la delegación, entraron a la villa, y yo un día llegué, faltando 3 o 4 días antes de mi prueba, en chanclas, en short, con una playera y mis 2 bicicletas y una maleta, ¿no? Una pequeña maleta, y me paré afuera de la Villa Olímpica, ¿no? Entonces, pues, todo el mundo, había una seguridad impresionante en el 84, porque en el 80 había estado el boicot de los rusos, y entonces sí, los americanos pensaban que los rusos los iban a atacar, o que iba a haber otra vez otro atentado como el que hubo en Montreal. Entonces había muchísima seguridad. Entonces yo llego, me acerco lo más que pude y le digo a un policía: oiga, vengo a representar a México. Y se me quedan: sí, cómo no. No traía gafete, no traía nada. El entrenador lo tenía, mi gafete, ¿no? Y entonces ahí estuve, imagínate, parado afuera de una Villa Olímpica donde entraban y salían solamente autobuses, casi nadie entraba caminando, ¿no? Por ahí, ya medio como a las 3 horas, pasó un par de mexicanos, ¿no? Oigan, son de México, sí. Traían sus uniformes. Sí. Oigan, mire, yo soy Manuel Yoshimatsu, díganle al entrenador de ciclismo que aquí estoy afuera, ¿no? Se me quedaron bien así como que güey, ¿quién es? Y ya entraron, y como a la hora salió el entrenador. Entonces me eché como 4 horas ahí afuera y salió con el gafete, solo el gafete, ¿no? Ya me lo colgó, me ayudó a cargar mis bicicletas y entramos. Y ya me dijeron: bueno, obviamente todos los que llegan antes pues, escogen las mejores camas, todo eso. Y a mí, ya sabes, es hasta allá al fondo y la de arriba, papá, si quieres. Y la maleta, ahí está la que sobró, ¿no? Entonces, pues, la abro y digo: oye, pero si yo soy extra small, ¿cuándo me han dado uniformes large? No, pues era lo único que había, ya no te tocó otro. Así, me dieron unos uniformes. Y luego querían que desfilara con esos uniformes, y que yo de aquí no me muevo, no voy. Y empezaron los problemas. Y me acuerdo que había una traductora ahí en la villa que le dije: oye, ¿ya viste mis uniformes? O sea, en verdad, todas las playeras que tenía, todas eran large, extra large, y parecía payaso, ¿no? Entonces no me las quería poner, y cuando salía con un short con el que llegué y otras playeras diferentes, me veían los de la delegación y me decían: próxima vez que te veamos sin el uniforme de México, te vas a regresar a México. Y decía: pero es que no me queda. No, que tú, ya sabemos que tú eres un rebelde, que no sé qué. Bueno, pues está bien. Y así, algo que detonó mi coraje ahí en los Juegos Olímpicos, parte de lo que detonó fue eso. Lo otro era, veías a los mexicanos y era, 84 era el boom de los aparatos eléctricos que quería todo el mundo llevar de Fayuca para México. Era el boom de sacarse fotos con los deportistas famosos que te encontrabas en la villa, de intercambiar cosas. Y entonces veías a los mexicanos haciendo todo excepto concentrarse para su competencia, ¿no? Y entonces les preguntabas: ¿cómo te fue? No, pues me fue re mal. Y un día fui a que me dieran el masaje un señor que se llamaba El Mago, y le decía: Mago, ¿cómo son los Juegos Olímpicos? Es mi primera participación. Me dice: es súper fácil. A todos los eliminan en primera ronda, a todos. O sea que es bastante aburrido. Dice: no me gusta ir a los Juegos Centroamericanos porque ahí siempre llegamos a las finales en todo y tengo que dar muchos masajes y trabajar. Pero los Olímpicos, para mí, me decía así, mi buen, es lo máximo, ¿no?
casi no se trabaja. Y yo decía, es que no puede ser así que seamos de esa manera, ¿no? Tampoco profesionales. Y luego, para colmo, la habitación donde estaba cerca de la alberca de la Universidad del Sur de California, donde ahí se estaban celebrando las competencias de natación, ¿no? Y hasta ahí estaba en la tarde descansando y de repente oía el himno de Estados Unidos y dije, ya ganaron otra de oro. Pasaban 50 minutos y otra vez el himno y otra vez y otra vez y así. Y México no ganaba nada, ¿no? Dije, wow, o sea, nos va a ir súper mal. Y aquí todo el mundo, nadie le importa, ¿no? Dar resultados. Es cuando ya me tocó participar, antes del viernes, el miércoles fue la eliminatoria, había 2 grupos de 24 ciclistas, de cada grupo pasaban 12 para una final de 24. Yo pasé en segundo lugar de mi grupo y ya desde ahí como que dijeron, Chihuahua, ¿y este compa quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué quedó en segundo, no? Y el viernes, la eliminatoria del miércoles fue a las 3 de la tarde y el viernes mi entrenador pensó que también era a las 3 de la tarde. Bueno, el entrenador que llevaba, porque era el entrenador del Comité Olímpico, que nunca me entrenó, pero como él trabajaba en el Comité Olímpico, él tenía el derecho de ir, más no mis entrenadores, entonces yo me fui solo, por eso andaba solo con mis chivas, y él llegó y me dijo, el viernes la carrera es a las 3. No checó el programa o no sé qué pasó, no hablaba inglés. Y ahí voy, ¿no? Me dice, levántate tarde y como eso de las 11 de la mañana, sal a darte una hora en bicicleta y nos vamos como a las 12 para llegar a la 1, 2 horitas antes de la carrera que es a las 3. Pues, hago exactamente lo que me dijo, me levanto a las 11 de la mañana, digo 9:30, me voy a desayunar y a las 11 en punto salgo a andar en bicicleta, ¿no? Y me pasa algo raro que nunca había sentido, un dolor de piernas, así un nervio, una sensación. A los primeros 10 minutos dije, no puede ser, algo está pasando, ¿no? Algo me hace sentir mal. Y dije, no, ¿para qué me voy a ir a dar una vuelta de 1 hora si no me siento bien? Y me doy la vuelta, ¿no? Y regreso y veo al entrenador ahí parado en la salida por donde yo salí. O sea, traía su uniforme blanco, pero con la cara blanca. Dije, ya algo ahí. Me dice, Manuel, la carrera no es a las 3, es a la 1 de la tarde. Son las 12. Y ya casi eran las 12 del día, ¿no? Y entonces imagínate que vámonos a dentro de la villa a buscar, a ver si está una autoridad con su coche para que nos lleve. Pues no había nadie, ¿no? Claro. Pues vamos a ver el siguiente camión. El siguiente camión salía a 12:15, llegaba a 1:15 y la carrera empezaba a la 1 en punto. Y yo ya estaba que mentaba madres así, ¿no? Nervioso, frustrado, triste, con ganas de llorar. Y me dice, bueno, vámonos a la calle, a agarrar un taxi. Dije, no puede ser, o sea, qué programado estamos. Y ahí vamos, ¿no? Salimos y levanta la mano así al primer taxi que pasa. Y generalmente en Los Ángeles, pues negros y hindús, ¿no? Cuates cerrados que no te van a ayudar ni te hacen. Y el tráfico a reventar. Y se para un taxista. Segunda cosa que pasan cuando tú no te explicas por qué. Un taxista mexicano, ¿no? Y el taxista dice, ¿para dónde van? Velódromo Domínguez Hills y tenemos que llegar antes de la 1. Dice, no, dice, ya faltan como 45 minutos, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Nos subimos, metemos mi bici a la cajuela, yo me subo y así yo, desesperado, pensando que ya no íbamos a llegar, ¿no? Y este señor, haciendo cosas que ni un taxista en California, en Los Ángeles hace eso, ¿no? Es todo el freeway parados, y se salía y se iba por los lados.
donde de plano veía dijo, no, por aquí me van a agarrar, se salía del freeway, se metió en las calles, tipo como taxista en la Ciudad de México, entraba y salía por todos lados y llegaba y avanzaba y avanzaba. Llegamos 5 minutos antes de la 1 de la tarde. No, bueno. Yo cuando en el camino me cambié, generalmente cuando uno va a estas competencias, pues vas en pants y llegando allá te pones el uniforme, calientas el rodillo 20 minutos, después te subes al velódromo otros 20 minutos, estiras y luego ya te subes a tu prueba, ¿no? Todo eso no lo pude hacer. Yo ya en el camino ya traía el body completo, el casco, los guantes y menos los zapatos porque tenía que correr hasta donde era la salida, ¿no? Sí. Y ya ahí en la entrada ya nos estaba esperando el mecánico, ya el mecánico agarró la bicicleta, se echó a correr conmigo y íbamos todos corriendo, entramos al velódromo y los ciclistas estaban terminando de calentar arriba de la pista y dijeron, corredores, abandonar la pista, ¿no? Cuando dicen abandonar es que todos se salen y van a hacer el anuncio oficial para que todos suban, ¿no? Eso tarda 2 minutos. Llegué y en eso estaban echando el aire a la bomba y todo. Y el entrenador me dijo, súbete al rodillo, haz algo. Y me acuerdo que tuve un psicólogo, también de promoción deportiva, que él fue Madrigal, el psicólogo Madrigal, doctor Madrigal, me dijo, lo más importante en una competencia de este nivel es que tengas calma. Entonces agarré, vi un catre y ahí me acosté y me tiré. Y en ese catre empecé a hacer ejercicios de relajación que me había enseñado. Y volteé al entrenador y me dice, ¿qué estás haciendo? Párate, que ya van a arrancar. Y le dije, no, es que tengo que hacer ejercicios de relajación. Ya al final llaman a todos, si soy el último en subirse, me subo a la bicicleta y arranca la competencia, ¿no? 150 vueltas con sprints cada 5 vueltas, 30 sprints y corrimos a un promedio arriba de 50 kilómetros por hora. Sí. Un ritmo impresionante. Tuve la suerte de hacer la primera fuga. Metimos una vuelta y inmediatamente ya desde la vuelta 16 estaba en segundo lugar. Después me fui rezagando, hubo más fugados y en las últimas vueltas volví a hacer un ataque donde ya me fui con el belga y el alemán. Entramos otra vez, metimos una vuelta. Ellos metían su tercera vuelta y yo la segunda. Y con eso lograba la medalla de bronce. El belga Roger Ilgnex y el alemán Uwe Messerschmitt, ¿no? Así es, el alemán. Cuando yo quedé tercer lugar en el Mundial Juvenil, él fue el campeón del mundo. Uwe Messerschmitt ganó el Mundial Juvenil a los 18 años, tenía exactamente mi misma edad, y el belga también tenía mi misma edad. Todos éramos de 22 años en esos Juegos Olímpicos. Estamos ya entrando en la recta final de este programa, Manuel. Por supuesto, queremos agradecerte el que te hayas conectado con nosotros y hayas atendido el llamado de Deporte UNAM. Hemos visto el atardecer ahí en la terraza de tu casa, ya empezó con luz de la tarde y ya vimos cómo se hizo de noche de manera muy bonita. Brevemente, porque si no nos va a comer el tiempo, 2 cosas. La primera, ¿qué significaron para ti esos años que estuviste dentro de la organización Pumitas de Ciclismo de la UNAM? ¿De qué manera sientes tú que fue la aportación que tuvo ese tiempo en tu trayectoria más adelante que te llevó a esas grandes alturas a conquistar una medalla olímpica? Y finalmente, como lo hacemos con todos nuestros invitados en estas semblanzas deportivas, pedimos un mensaje en positivo a propósito de la pandemia. Pero si quieres, empecemos con lo de Pumitas. Con lo que sientas tú que te dejó tu paso por la UNAM. Para mí, representar a la UNAM fue un gran orgullo, lo sigo diciendo. Fue lo que cimentó mi base como ciclista de pista. El equipo de pista de la UNAM en ese tiempo era uno de los mejores. Tuve un gran entrenador que se llama Fernando Sosa,
Ficachi. Él me ayudó mucho y gracias a la UNAM, yo creo que, y gracias a él, pude lograr mi medalla como en los Juegos Olímpicos. Yo quiero comentarle a todos los estudiantes, a todos los deportistas de la UNAM, que llegar a niveles muy altos no es fácil y que generalmente van a encontrar muchas dificultades, muchos problemas, muchos accidentes, muchas cosas en contra que aparentemente parece que nunca se van a acabar. Yo les digo por experiencia que sigan luchando, que llegar a esos niveles no es fácil, pero si hay una determinación, lo podrán lograr. Eso es uno. Y segundo, que se cuiden. La salud es muy importante. En mi caso, he visto como muchos amigos y familiares han fallecido. Y bueno, por el COVID, y que gracias a Dios ahora hay una vacuna, que si tienen la oportunidad de tenerla, aprovechenla, vacúnense. Yo soy pro vacunas y creo que aquí yo vivo en Georgia, pronto ya va a salir la tercera vacuna, la de reforzamiento, a finales de septiembre, y bueno, seré uno de los primeros en la fila para vacunarme, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir usando las máscaras. Si ya nos dio y tenemos anticuerpos, que no pensemos que eso es suficiente para no volvernos a enfermar, seguir protegiéndose, seguir teniendo mucha higiene y usando estas máscaras, ¿no? Luis Bolaños, tenemos mensajes del público, comentarios. Tenemos saludos, está nuestro director general Alejandro Fernández Varela viéndonos, saludos. Está Berta López, Básquetbol Varonil, toda la selección, la página de Básquetbol Varonil está saludándonos. El profe Felipe Sigala, una leyenda de la preparación física también, saludándonos. Max Aguilar dice, felicidades Manuel, excelente historia. Elena Piña Cepeda, qué barbaridad todo lo que tiene que vencer para ganar una medalla. Y sí, la verdad, felicidades por ese tesón, por esa perseverancia, ¿no? Todo un ejemplo, de verdad. Se dice fácil, pero ya de propia voz del protagonista, en este caso de Manuel, todos los bemoles que tuvo que cruzar y que tener para poder alcanzar ese sueño olímpico de ir a los Juegos Olímpicos y tener la fuerza el mero día. Es que la anécdota del taxi es genial, de el haberse su entrenador equivocado con el horario del inicio de la competencia y pues todas las peripecias. Por aquí tengo el nombre del taxista, José Antonio Urbalejo, ¿no? Así es. Entonces, pues parte de la medalla de bronce también para el paisano taxista que tuvo a bien llevar en aquella ocasión a José Manuel. Estamos entrando ya ahora sí para despedir esta transmisión, no sin antes, José Manuel Youshimatsu Sotomayor, insisto, agradecerte el que hayas aceptado esta charla con Deporte UNAM. Y pues agradecerte, por supuesto, esta plática muy valiosa para nuestros jóvenes chicos y chicas universitarios. Muchas gracias, José Manuel Youshimatsu. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Todo un gusto, un saludo desde aquí con mucho cariño, mucho afecto a todos los estudiantes y la gente que trabaja en deportes de la UNAM. Gracias al director general de deportes también. Y me imagino que en estos días previos a los festejos patrios el sentimiento y el nacionalismo se siente, ¿no? A la distancia. Por eso aquí tenemos tequila, no te preocupes. Eso. Perfecto. Muchas gracias a la distancia. Está en el estado de Georgia, allá en los Estados Unidos, nuestro medallista olímpico en Los Ángeles 1984, medalla de bronce en la prueba de puntos en pista. José Manuel Youshimatsu Sotomayor, muchísimas gracias, muchas gracias. Luis Bolaños, gracias por habernos acompañado también. Igualmente. Muchísimas gracias.
Pónganse Pumas, pónganse tapabocas, por favor. Por hoy es todo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos.